Estamos. Le damos la bienvenida entonces a los vecinos que comienzan a conectarse. ¿Cómo está, don Gabriel? Muy buenas tardes, Barbarita. Comenzamos entonces una nueva jornada en nuestro programa en línea, que ya lleva varias jornadas ya con varios entrevistados. ¿A quién tenemos hoy día? Cuéntenos, don Gabriel. Bueno, hoy día nos vamos con el presidente de los profesores del Colegio de Profesores. Así que tenemos un gran invitado, y más que un gran invitado, también un gran tema que hoy día está en la palestra, es decir, y una de las preguntas que va a ir, obviamente, ¿vuelven los niños a clase? ¿No vuelven los niños a clase? ¿Qué es lo que piensa el Colegio de Profesores? La controversia también que puso Evelyn Matei en que había que bajarle los sueldos también a los profesores. De eso y un poquitito más, y lo que diga la gente a través de las redes sociales, le vamos a incorporar a esta. Justamente en eso vamos a estar súper pendientes, así que para quienes nos estén viendo en este momento, quienes quieran hacer sus consultas, todas sus dudas, las podemos estar haciendo en el programa. Invitamos entonces al profesor Mario Aguilar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Creo que don Gabriel ahí quedó un poquito pegado. Se congeló. Está Se empezando el congeló. invierno. Bueno, pero para partir de todas maneras, mientras retoma don Gabriel, cuéntenos, ¿cómo ha visto usted la situación del tema de la educación en todo este contexto del coronavirus, para partir de una manera bien general? Bueno, el impacto ha sido grande en educación, como lo ha sido en todas las esferas de la actividad social, obviamente. Bueno, estoy diciendo una obviedad, digamos, es una cuestión mundial, es seria, es grave, y ha alterado toda nuestra vida, pero a nivel escolar el impacto ciertamente ha sido muy fuerte porque se suspendieron las clases. Estaban recién partiendo, llevábamos 2 semanas, y comenzaron las clases, y se suspendieron las clases, y por supuesto eso significó un cambio muy radical, abordar de manera intempestiva, sin que estuviera planificado ni nada por el estilo, este formato de educación a distancia. Ha sido todo un tema bien complejo. Nadie estaba preparado, no estaban preparados ni en el Ministerio de Educación, por de pronto, ni los directivos, ni los dueños de colegio, ni los sostenedores, ni los alcaldes, ni nosotros, ni los estudiantes, ni las familias. Fue algo absolutamente emergente, ya digamos, alterado muchísimo todo el proceso educativo, ciertamente. Pero hemos ido tratando de dar respuesta. Nosotros presionamos mucho porque se suspendieran las clases. Nos parecía que con el comienzo ya de la pandemia en Chile era una medida absolutamente indispensable, y creo que fue acertadísimo que se suspendieran las clases. Hicimos presión junto con los alcaldes, diría yo. Nosotros presionamos y dijimos, si no suspende el gobierno, suspenderemos nosotros. Y los alcaldes también empezaron ellos a suspender por cuenta de ellos en muchas comunas, y finalmente el gobierno se vio obligado, a contramano del gobierno, por lo que se ha quedado claro después, cuando el propio Mañalich reconoció hace unos días atrás que él cree que fue un gran error haber suspendido las clases, y yo creo que es exactamente lo contrario. Si el tipo todavía está en el cargo que está ahí, es porque la pandemia no se ha expandido más. Yo diría que la suspensión de clases le salvó el pellejo, porque si no hubiera sido bastante más grave la situación de pandemia si no se hubieran suspendido las clases. Don Mario, profesor, en este caso, ¿cómo toma usted el tema del trabajo con los alumnos? Nosotros correspondemos a la comuna, en este caso de Pudahuel, Cerro Navia, sectores vulnerables, en donde el tema del Internet es un tema que nos llega a todos los hogares. ¿Cómo reciben ustedes como profesores esto? No, nosotros tenemos muy claro que la brecha de desigualdad que hay en Chile, que es muy alta y que fue uno de los motivos centrales del estallido social, aquí se aprecia con mayor profundidad todavía. Tú tienes que, cuando los niños van toda clase, de alguna manera, en la sala de clase, en algo tú puedes nivelar las desigualdades, en algo. Por supuesto no lo puedes lograr completamente, pero en la sala de clase con tus alumnos, tú tratas de darle a todos más o menos lo justo y lo que les corresponde, pero cuando tienes que hacer un formato de distancia, y el ministerio apenas surgió este tema y se suspendieron las clases, dijo, esto está resuelto porque tenemos un portal, ahí todas las clases podrán ser online. No sé si ustedes recuerdan al ministro hablando muy
muy convencidos de que estaba todo solucionado. Y nosotros alertamos inmediatamente y dijimos, no es así, hay mucha desigualdad, hay muchas familias que no tienen acceso a Internet o tienen muy limitado, tienen un computador en la casa o tienen teléfono pero con tarjeta, con limitación de Internet, no con ancho de banda suficiente, no es fácil descargar un video. Si hay un computador en la casa, cuando lo hay, es para toda la familia. Entonces, no es tampoco que está disponible Exacto. plenamente para el estudiante o los estudiantes. Si son varios hermanos, todos tienen que ocuparlo. Es todo un problema, ¿no? Hay mucha desigualdad en el acceso también a Internet, como es la desigualdad de nuestra sociedad. Por lo tanto, evidentemente hay muchísima diferencia y en sectores como Los Prados, Cerro Navia, Pudahuel, Quinta Normal. Además, la conexión es más mala que en el Barrio Alto. Sí, o sea, aunque la gente tenga Internet, la calidad de la conexión es más deficiente que en el Barrio Alto. Entonces, por todos lados hay muchas desventajas, ciertamente, en este formato, y nosotros hemos tenido que buscarle otras soluciones, otras alternativas, guía escrita, simplificar el trabajo, ciertamente, y por lo tanto ha quedado en evidencia la desigualdad también ahora en este formato como es muy profunda en Chile. ¿Y cuál va a ser el resultado de esto en este primer semestre? Porque contenido se puede decir que se están pasando, pero en el fondo presencialmente es donde los niños reciben a lo mejor de forma más directa la información. Sí, pero mira, yo en eso ahí tengo una diferencia grande con lo que ha planteado el Ministerio, con esta obsesión muy grande por el tema de los contenidos. Yo creo que la situación de anormalidad, incluso estoy pensando hasta en los alumnos más pudientes, de las familias más pudientes, la obsesión por los contenidos no debe ser el eje de ninguna manera. Perfecto. La situación no es normal la que estamos viviendo, no es simplemente que trasladamos la sala de clase a las casas y en las casas está todo normal, no, hay una pandemia, hay una situación de crisis sanitaria, la gente está en encierro, la gente está asustada, la gente está con todos los problemas que significa vivir esta situación, hay crisis económica asociada, que por supuesto en estos sectores golpea muy fuerte, de las comunas que estamos hablando, donde ustedes transmiten. Entonces, yo creo que hay que priorizar más el aspecto emocional y el acompañamiento a nuestros estudiantes y a sus familias más que la obsesión por los contenidos. No me parece que deba ser el centro. ¿Cómo? ¿Y eso se logra, profesor? ¿Y eso se logra? Ese es el esfuerzo que hay que hacer, pero ese es el camino más adecuado en estas circunstancias. Y después, cuando se vuelva a las clases presenciales y se vuelva a una cierta normalidad en los colegios, ahí hay que hacer las adecuaciones curriculares, que es el término técnico que se llama, que en el fondo significa priorizar los contenidos, la materia, como habla la gente habitualmente, más relevante, poner al día, nivelar, por supuesto, que hacer diagnósticos de cómo llegan los estudiantes. No es atingente tanta obsesión en este minuto por cumplir con los contenidos como si hubiera una situación de normalidad, porque esa situación no existe. Y nunca la clase presencial va a poder ser reemplazada por los formatos a distancia que se pongan. Entonces, pero también tenemos muy claro que la salud es lo primero y que el riesgo de contagio y de tener Exacto. una situación grave y crítica, si se abren los colegios cuando la pandemia todavía está en plena expansión y creciendo, hoy día fue la cifra más alta de contagiados en lo que va de todo este tiempo, fue muy grande, y todos tenemos la impresión de que las cifras de contagio están subestimadas, que es mucho mayor la cantidad de gente contagiada, y por lo tanto estamos más que en la obsesión por tratar de que el año escolar sea normal, porque el 2020 ya no fue normal, ya no lo fue. No lo fue no solo en términos escolares, no fue en la vida nuestra completa, no fue normal el 2020 ya. Profesor, en eso mismo le quiero hacer el alcance, porque nosotros hemos conversado con algunos vecinos, apoderados en general, y uno le hace la pregunta abierta: ¿usted va a mandar a sus alumnos al colegio si le dicen que vayan? Y sabe que hay una respuesta que ha coincidido mucho, que es: prefieren perder el año, pero no arriesgarse a mandar a los niños. ¿Usted cree que vamos a volver en un segundo semestre? Escuché bien bajito, por algo pasó con el audio, pero yo creo que de ninguna manera es forzar el volver pronto.
forzar que haya normalidad lo antes posible, de manera artificial. Y nosotros decimos, solo se puede volver cuando estén las condiciones y garantía de que no hay riesgo para la salud de los niños, por un lado. También se dijo, no, a los niños no les pasa nada, y ocurre que ya se están reportando en el mundo y también en Chile, que sí hay niños que los afecta, y eso que hemos estado sin clase. O sea, ¿cómo sería el nivel de contagio si hubiera habido clase en estas semanas? Y ayer estuvimos conversando justamente con la Sociedad de Pediatría de Chile, y hay un grave riesgo, que es que se junte con la estacionalidad invernal de los otros virus respiratorios, que son virus también muy agresivos, que producen colapso del sistema sanitario, producen colapso de las urgencias. Eso lo hemos visto todos los años, ¿no es cierto? El sincicial, la influenza, otros virus, y si se junta con el coronavirus puede ser un cuadro absolutamente mucho más grave todavía. Entonces nosotros decimos, hay que volver cuando estén las condiciones garantizadas, y las condiciones garantizadas son de que la pandemia ya esté a la baja, la tasa de contagio esté a la baja, y dos, que en los colegios esas condiciones sanitarias estén, las condiciones que los mismos expertos han dicho, mascarillas para todos, distanciamiento, alcohol gel, en fin, una serie de medidas que son básicas, y que hay que mantener en la vida cotidiana mientras no aparezca una vacuna o no aparezca un remedio, ¿no es cierto? Eso nos han dicho todos los expertos. Así es. Entonces, solo en ese momento se podría volver a las clases. Y si eso es en el segundo semestre, será en el segundo semestre, y si no es, si tampoco en el segundo semestre están esas condiciones, yo estoy seguro que la gran mayoría de los apoderados, padres y madres, no van a mandar a su hijo al colegio. Eso también nosotros lo hemos escuchado muy directamente por parte de ellos, y es comprensible. ¿Qué puede haber más preciado que los hijos para cualquier persona? Para cualquiera de nosotros. ¿Quién está dispuesto a experimentar con los hijos? Bueno, probemos si es que acaso a los niños los afecta o no los afecta. La gente no está dispuesta a eso, obviamente. No podemos tener algo más querido y más preciado que los hijos, cualquiera de nosotros, ¿no? Internacionalmente, ¿cuál es el ejemplo a seguir referente al tema de la normalidad de clase? Perdón, no te escuché bien, hay un lío con el audio. Internacionalmente, ¿cuál es el ejemplo a seguir para el regreso de clase? ¿Hay algún ejemplo a seguir? Porque, por ejemplo, nosotros conversamos y decían que en España ningún niño va a repetir de curso. En Chile se ha visto ya el plan B, el plan A para este nuevo regreso, o si es que vuelven los niños a clase. Sí, nosotros tenemos que mirar la experiencia internacional, pero ojo, que igual hay algunas diferencias importantes con el caso del hemisferio norte, y es que ellos están finalizando el año. Tenían gran parte del año escolar avanzado, y lo están ahora cerca de la finalización. Finalizan ellos en junio, el año escolar. Entonces, en muchos lugares, en algunos lugares ya cerraron, en Italia cerraron el año con lo que habían avanzado, que fue 3/4 partes más o menos del año escolar, y por lo tanto es bien distinto a nosotros que estábamos empezando. Eso desde el punto de vista técnico-pedagógico, digamos. Perfecto. Y desde el punto de vista sanitario, también hay una gran diferencia con el hemisferio norte, que es que ellos entran al verano. Y la agresividad y la complicación del virus es muy distinta a nosotros, que estamos en la situación inversa. Nosotros venimos del verano y estamos entrando al invierno. Entonces, las comparaciones no son tan adecuadas en ese sentido, y yo creo que sí, hay lugares donde se han tomado ciertas medidas que uno ha observado, ¿no es cierto?, el distanciamiento social. Nos mostraban Dinamarca y decían, hay que mirar la experiencia de Dinamarca. Sí, pero en Dinamarca ya los cursos son de pocos niños por sala, ya son de menos de 20 habitualmente, y nosotros tenemos 40, 45 en las salas de clase. Ahí en Cerro Navia, Pudahuel, Lo Prado, el porcentaje la cantidad de alumnos por sala es altísima. Sí, 45 y los colegios alumnos. no tienen más salas disponibles. Entonces, la comparación con el hemisferio norte, por las razones que he dado, no es tan atingente, y más bien tenemos que ir buscando nosotros nuestras propias soluciones. ¿Y tiene alguna propuesta? Nuestra propuesta es que los colegios y los sostenedores y el ministerio deben ir desde ya preparando las condiciones materiales, porque ya sea que se vuelva en el segundo semestre. Nosotros pensamos que lo mínimo es que no, la condición básica es que en invierno es absolutamente inconveniente volver, en invierno. Exacto. Y si se pudiera volver en un segundo semestre, esas condiciones tendrían que irse preparando desde ya, y disponer los recursos materiales para que haya mascarillas suficientes, porque supongo que no se pretenderá que las familias tengan que tener ese stock de mascarillas diario,
que haya alcohol gel en los colegios, que haya condiciones sanitarias, de aseo, que son indispensables, que hoy no existen. Nosotros alcanzamos a tener un par de semanas con ya el coronavirus presente en Chile, donde ya las recomendaciones de lavado de manos, de sanitización y todo eso ya estaban, y en muchísimos colegios de Chile, en la gran mayoría de los colegios de Chile, eso no se cumplía porque no estaban los artículos ni estaban los productos. Y ese riesgo no se puede correr ahora, en donde la pandemia ya está definitivamente sin trazabilidad. Acuérdense, cuando empezó el año escolar todavía estaba la trazabilidad, ¿no es cierto? Que se podía hacer seguimiento a la gente contagiada, cuál era su origen, y por lo tanto también aislarlos, pero ahora ya no. Y menos aún ahora que el virus está llegando a las zonas populares, donde hay condiciones de hacinamiento y donde es mucho más difícil producir el distanciamiento social. Por lo tanto, nuestra propuesta, o nuestra exigencia, más bien dicho, es que esas condiciones sanitarias tienen que estar absolutamente garantizadas. Y solo en ese momento, y con la pandemia a la baja, se puede pensar en un retorno a las clases presenciales. Barbarita, ¿quieres consultar algo? Sí, interrumpo un poquito, más que nada para recordarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que pueden estar haciendo sus comentarios o plantear dudas para poder conversarlas con Mario Aguilar. Hasta ahora tenemos saludos de Ítalo, quien además dice que el distanciamiento debe ser físico y no social. Esto es lo que quiere el gobierno, eso es lo que se plantea, de acuerdo a lo que veníamos conversando también. Y por otro lado tenemos un comentario de Elizabeth López, que dice que siempre ha existido la desigualdad, tal como lo planteaba en un principio también Mario Aguilar. Eso tenemos hasta el momento, sigan comentando, estaremos atentos. Yo estoy de acuerdo con Ítalo. El distanciamiento tiene que ser físico y no social, ni emocional, ni menos de solidaridad entre nosotros, entre la ciudadanía, entre el pueblo, entre la gente. Al contrario, tenemos que estar muy cercanos socialmente, muy cercanos emocionalmente, con mucha solidaridad. Además viene ahora la crisis económica que ya está empezando, y evidentemente los poderosos quieren que nuevamente esa crisis la paguen los más pobres, los asalariados, la gente que vive de su trabajo. Y bueno, nosotros tenemos que unirnos y organizarnos para impedir aquello y para ayudarnos entre nosotros. Eso a mí me parece indispensable. Así que, de acuerdo completamente con Ítalo. Sí, Mario, yo sé que ha sido como un año complicado, además, académicamente, por así decirlo, porque venimos del estallido social, entramos hoy día con el tema de la pandemia, y yo no sé si ustedes han tenido conversación o si tú me podrías dar alguna opinión sobre el servicio local de Barranca. ¿Estás de acuerdo con el servicio local? ¿Ha hecho su trabajo el servicio local? ¿Se han cumplido con las expectativas de este servicio local? Porque se las quitamos a las municipalidades y se las pasamos al Estado. No, para nada se han cumplido las expectativas. Yo creo que la experiencia de los primeros servicios locales, uno de los cuales es Barranca, ha sido más negativa que positiva, sin duda alguna. No ha sido una buena experiencia. Ha habido mucha negligencia de las autoridades que han dirigido, tanto los que iniciaron el servicio local como los que lo han continuado posteriormente. Sueldos mal pagados, desorden administrativo, burocracia, maltrato, incluso diría yo, a los trabajadores y trabajadoras, y por sobre todo, lo que seguramente preocupa mucho a la gente, es que no había un cambio ni un mejoramiento en las condiciones de los colegios, y por lo tanto nosotros somos muy críticos de cómo se ha llevado a cabo el trabajo en el servicio local de Barranca. Muy, muy críticos. No nos parece que eso sea lo que corresponde a la expectativa de una nueva educación pública. Y eso tiene que mejorar rápidamente porque bueno, cada generación que va pasando por los colegios necesita que se le entregue lo que corresponde. Nosotros hacemos en ese sentido un llamado y una exigencia a que las autoridades efectivamente se comprometan con la educación pública. Yo creo que lo que ha ocurrido de trasfondo a todo esto es que estas autoridades actuales del Ministerio de Educación y las que han ido nombrando no tienen poco apego a la educación pública, no tan desafectados de la educación pública. Ellos creen en la educación privada, y yo creo que eso se evidencia en el escaso apoyo y en el poco respaldo que le han dado al inicio de este sistema de servicios locales, este nuevo sistema. ¿Y este servicio local, a tu opinión, Mario, debiera eliminarse y volver a las municipalidades o debiera mejorarse el servicio local?
Fue bien difícil la pregunta, porque claro, tampoco la gente está para jugarretas, digamos, o sea, para que la traspasen a un sistema con toda la complejidad administrativa que significa eso, y después de un par de años, bueno, no, volvemos a lo que estábamos antes, que significa otra nueva complejidad administrativa muy, muy fuerte. Tampoco la experiencia municipal era ninguna maravilla. Particularmente Cerro Navia era un desastre total. Bueno, todos sabemos que gobernaron Alibaba y los 40 amigos, digamos. Y la cosa fue bien dura, lo que vivió las comunidades educativas de Cerro Navia. Ahí se llegó a situaciones realmente escandalosas. Y en ese sentido, claro, a mal de muchos consuelo de tontos. Tal vez la gente de Cerro Navia siente que puede estar un poco menos mal que antes. En la situación que está actualmente, pero nosotros le tenemos que exigir mucho más a la educación pública. Yo sigo creyendo que la educación pública es la mejor educación, sin duda, pero le tenemos que exigir mucho más, y le tenemos que exigir mucho más a las autoridades. Yo sé que ahí tenemos colegas muy comprometidos y que muchos de ellos llevan ahí toda una vida trabajando, saben trabajar con la población de esos sectores, saben de las carencias que hay muchas veces, saben trabajar en la carencia, pero también también se van agotando cuando no tienen el respaldo de las autoridades o de las jefaturas. Entonces, yo creo que potencialmente eso puede mejorar mucho, y va a depender de las autoridades, de las jefaturas que han llegado ahora, que efectivamente sean más eficientes en su trabajo y sean más comprometidos. Yo diría que esa es la palabra correcta, más comprometidos con lo que tienen que hacer y con lo que la gente tiene que exigir. Yo creo que en este estallido social se ha demostrado que la ciudadanía tenemos un poder, y ese poder tenemos que ejercerlo, y es el poder de exigirles a las autoridades que cumplan lo que tienen que cumplir, que hagan su pega. Mario, pero Están todos cuestionados y todas cuestionadas, la clase política, y por lo tanto que se pongan a trabajar, que se pongan a hacer lo que tienen que hacer para mejorar el servicio local de Barrancas, que es lo que está esperando toda la gente. yo quiero hacer el hincapié porque tú lo decías, digamos, la comuna de Cerro Navia fue una de las comunas que además entró tarde al servicio local, porque además tenía una gran deuda con los profesores, que eran deudas que dejó un gobierno anterior y que se incorporó. Pero, ¿qué pasa con los alcaldes acá? ¿Se están vinculando también con el servicio local o se están lavando las manos y dejándole la responsabilidad, en este caso, al servicio local? No, yo quiero aclararte que Cerro Navia entró junto con las otras dos comunas a la nueva administración, no entró más tarde. Pero fue la tercera Pero que entró también... con deuda, digamos, entró con muchos problemas. Bueno, de hecho partió el servicio local de Barranca el primer día de clase con un paro. Ya Claro, estoy hablando hace 3 años atrás, sí, porque no estaban pagadas las deudas. exacto. Claro, lo que ocurre es que la nueva estructura significa o implica que los alcaldes tienen un papel bastante secundario, un papel más bien consultivo, pero no resolutivo. Ya dejan de tener injerencia en la gestión y la administración misma. Por lo tanto, hoy día los alcaldes de Pudahuel, Lo Prado y Cerro Navia, que son las comunas que están traspasadas al servicio local de Barrancas, no tienen injerencia directamente en la gestión. Solo participan de un consejo asesor, pero ese consejo es meramente consultivo, no tiene gestión directa. Sí son responsables de las gestiones exteriores y de arrastre, particularmente en el caso de Cerro Navia, no del alcalde actual, que heredó el desastre más bien, hay que decirlo claramente, pero el desastre que había en Cerro Navia era de tal envergadura que realmente ha sido un lastre. Yo en eso sí concedo que uno de los lastres que arrastra el servicio local de Barranca es tener que haber recibido esa comuna con una deuda gigantesca, y que nunca se hizo cargo efectivamente ni el municipio ni el Ministerio de Educación de resolverlo como debía ser, digamos. Y esta pregunta te la hago de la guata porque la he escuchado de algunos apoderados que nos preguntan: ¿será bueno tener a nuestros hijos estudiando en Cerro Navia o en Pudahuel hoy día? ¿O mejor llevarlos a estos colegios emblemáticos que están en Providencia, que están en Ñuñoa? Bueno, por supuesto, en Chile existe la posibilidad de que las familias decidan dónde matriculan a sus hijos, digamos, no están obligados a hacerlo en la comuna donde viven. Pero yo creo que finalmente la educación no puede hacer milagros frente a las situaciones de desigualdad social
y más estructurales que tiene nuestro país. Las diferencias educacionales reflejan las diferencias sociales. Eso es así. Y por lo mismo es que la educación pública deberá tener una prioridad que no tiene. Cuando la ministra Cubillos, por ejemplo, hablaba de los colegios buenos y los colegios malos, de los niños capaces y los no capaces, y quería premiar, y en fin, a las familias que sí estaban comprometidas con la educación de sus hijos, ella soslayaba las enormes desigualdades que tiene nuestro país, enormes, y que se reflejan en lo educacional. Entonces, eso no va a cambiar porque tú estés en una comuna o estés en otra estudiando, digamos. Es finalmente un tema más estructural y ese es el tema que hay que atacar. Por eso que los colegios que atienden los sectores con más complejidades sociales son los que deberán tener más apoyo y deberán tener más presupuesto y deberán tener mejores condiciones, precisamente por lo mismo, porque su tarea es compensar esas desigualdades tan grandes que hay. Eso no se da. Y esa es la tarea a la que tiene que abocarse el servicio local, y es lo que no ha hecho. Por eso que yo digo a todos los que están escuchando y son ciudadanos, ciudadanas, vecinos de estas comunas, a exigir lo que nos corresponde. Nos corresponde tener una buena educación pública como ciudadanos y ciudadanas. Nos corresponde y tenemos derecho a exigir esa buena educación pública. Y por supuesto, en la nueva constitución que nos tenemos que dar en Chile, y ojalá vía asamblea constituyente, que es lo que nosotros demandamos, no convención constitucional amañada por la clase política, sino una verdadera asamblea constituyente ciudadana, nosotros tenemos que poner a la educación como primera prioridad. Yo una de las cosas que creo que tenemos que demandar es que la salud y la educación sean la primera prioridad en el gasto público del país. Y de esa manera, cuando un país, un pueblo, tiene la salud y la educación asegurada, de buena calidad y para todos, tiene la base para poder progresar en todos los demás aspectos. Y el Estado deberá, como tarea prioritaria, garantizar la salud y la educación antes que ninguna otra cosa. Ahí tiene que estar la priorización de los gastos y de los recursos públicos que se tengan. Perfecto. ¿Barbarita? Sí, bueno, ya no nos queda mucho y antes de ir cerrando quisiera mencionar un comentario que nos llegó de Judith Garay. Dice que es profesora desde hace 20 años, 10 de ellos en Pudahuel, y hace mención a que, según ella, debería estar el Servicio Local de Barrancas asesorado por profesores que realmente hayan vivido el día a día en el aula y actualmente trabajando, y ella se encuentra trabajando en Cerrillos. Además de eso, se sumó otro comentario de Ítalo, que dice que las escuelas deberían volver al Ministerio de Educación bajo la figura de control comunitario para el desarrollo de proyectos educativos. Eso hasta aquí. Profesor, ¿es momento de cambiar el modelo educativo, por lo que dice Ítalo? Sí, absolutamente. El modelo educativo chileno tiene que ser cambiado de manera muy profunda, absolutamente. Y el modelo educativo chileno apunta a preparar mano de obra para el sistema productivo, a preparar los gerentes en los colegios del Barrio Alto de las familias pudientes y al resto del país a prepararse como mano de obra para el sistema productivo. Algunos cargos intermedios, algunos pocos, digamos, que pueden acceder a algún título universitario, qué sé yo, en fin, a cierto nivel social, y una gran masa que tiene que ir a los empleos más precarios, a los empleos de menores ingresos. Bueno, la desigualdad que tiene nuestra sociedad está reproducida en el sistema escolar. Pero además la educación es totalmente sesgada, pobre la educación chilena. Lo que exige el Ministerio de Educación en sus planes y programas es adiestrar a los niños para rendir en las pruebas estandarizadas. Y nosotros estamos convencidos que lo que se requiere es una educación integral, una educación que desarrolle las capacidades emocionales, sociales, que aborde fuertemente el tema del desarrollo del pensamiento crítico, personas capaces de transformar su sociedad también, una educación crítica, una educación para el cambio, para que la sociedad vaya mejorando y no simplemente reproductora de las condiciones existentes. Nosotros en el Colegio de Profesores decimos una educación humanizadora, transformadora y liberadora, que es muy distinto a lo que conocemos actualmente. Por supuesto que hay que cambiar muy, muy radicalmente lo que son las bases del sistema educacional chileno. ¿Hay algún ejemplo de algún colegio que ya esté aplicando esta nueva modalidad que usted presenta? Hay ejemplos en colegios particulares, pero incluso los colegios particulares que buscan ser alternativos, muchos de ellos tienen que desalinearse del
del sistema del Ministerio de Educación, porque el sistema de educación ministerial, digamos, es totalmente sesgado a esta visión que digo, para particulares y para públicos. Y por lo tanto los que se quieran salir de eso se desalinean y o preparan exámenes libres o entran derechamente en una visión más alternativa, pero además son carísimos. Justamente porque se desalinean del modelo oficial, digamos, son colegios caros, son como exclusivos, pero hay, desde el punto de vista educacional, hay cuestiones bien interesantes. Si eso lo aplicáramos en la educación pública, la educación sería completamente diferente. La educación debe tener como finalidad central y principal formar buenas personas. Y eso significa muchas cosas, significa solidaridad, control emocional, significa pensamiento crítico, significa creatividad, muchas capacidades que son muy, muy interesantes y que nos hacen mejores personas. Y como consecuencia de ser mejores personas, vamos a ser más productivos y vamos a ser una mejor sociedad. Pero estamos lejos de eso en el sistema educacional chileno y lo que el sistema pide. Si un profesor en un colegio de Pudahuel, Cerro Navia, Lo Prado se dedica a eso, a preparar mejores personas y atiende lo social, atiende lo emocional de sus estudiantes, hace gran labor, pero es muy perseguido por el sistema, porque no se dedica a producir CIMSE, que es lo que el sistema exige hoy día. Y eso es una estupidez. Yo le digo a los apoderados que estén escuchando que no hay nada más estúpido que esto de que el sistema se dedique a preparar CIMSE en vez de preparar buenas personas y preparar integralmente a una persona para tener todas las herramientas que se necesitan en la vida para vivir bien. Porque finalmente se trata de que vivamos bien, no de que vivamos estresados, que vivamos asustados, que vivamos inseguros, sino que vivamos bien. Y vivir bien pasa básicamente por desarrollarnos como humanos, como desarrollar nuestra humanidad y nuestra capacidad de seres sociales, y no seres individualistas, egoístas, competitivos, que se preocupa cada uno de sí mismo y nada más. Profesor, sé que estamos en la hora y quiero agradecer su agenda, porque sé que la ajustó a este tema, pero quiero que usted le mande un saludo, o más que un saludo, un mensaje a los padres y apoderados que están angustiados. Están con algo apretado en el estómago que no saben con el futuro. ¿Qué tranquilidad le podemos dar desde el lado de los docentes, desde el lado de los profesores, para ello? Bueno, yo lo llamo a que tenemos que unirnos, tenemos que estar unidos, todas las comunidades escolares, y las comunidades escolares están conformadas por profesores y profesoras, por los asistentes de educación, por los apoderados, por los estudiantes. Si nos unimos como comunidades para defender nuestra salud, para cuidarnos entre nosotros, no nos van a poder pasar a llevar. En nuestra unidad está la fuerza para impedir que nos fuercen a volver a clases sin que estén las condiciones, para que arriesguen a sus hijos, nos arriesguen a nosotros como profesores, a los otros trabajadores de la educación. Tenemos que cuidarnos, cuidar nuestra familia, cuidar a nuestra gente. Si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Ese tiene que ser el eslogan y la frase de fuerza que nos guíe. Si ellos no nos cuidan, nos cuidamos entre nosotros. Así es. ¿Barbarita? Sí, bueno, muchas gracias a cada una de las personas que nos estuvieron viendo. Gracias muchas por acompañarnos también, María Aguilar. Realmente necesaria y profunda esta conversación, necesario también de reflexionar cada uno de nosotros. Nos vemos entonces en una próxima edición de nuestro programa en línea, el próximo martes a las 6, como estamos ya habituados. Muchas gracias, Mario, y que estén muy bien. Mario, muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao, chao.